gloria, la hermosa presencia del Espíritu Santo en esta tarde. Alabamos y glorificamos su nombre una vez más. Vamos a empezar con la palabra. Para ese día, pues el Espíritu Santo me daba que hablase sobre el reino de Dios, porque es necesario conocer el reino de Dios. Sabemos que realmente el reino de Dios, pues tenemos que aprender mucho del reino de Dios, ¿no? Porque realmente no solo es en creer en Jesús que al recibirlo somos salvos, sino que además de ser como es el salvo y tener la salvación, hay muchas cosas que le añaden a la salvación. Y hay muchas personas que solamente se quedan en la salvación, o sea que dicen que al aceptar a Cristo pues ya son salvos, y al hacer buenas obras pues también serán salvos, pero dice la palabra de Dios que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Eso quiere decir de que la salvación se puede perder en un momento si nosotros nos descuidamos. Entonces la salvación no es que al acercar a Cristo pues ya definitivamente es decretado de que a pesar de todo lo que podamos hacer en el caminar en nuestra carrera, pues lo vamos a siempre a obtener, sino que la misma palabra dice de que hay que cuidarla con temor y temblor, porque puede llegar un momento en que nosotros la podemos perder. Entonces por eso es necesario de que conozcamos más de allá de la salvación, porque aparte de la salvación, el reino de Dios también tiene sanidad. Dios también es nuestro proveedor, o sea que es nuestro proveedor y es el que provee, y también es nuestro abogado. Acordémonos que realmente hay muchas personas que vienen solo como con la salvación y no saben de que realmente que hay más allá del reino de Dios. Solamente se quedan en que vamos a ser salvos, que el Señor va a venir por su iglesia y nos vamos a ir con él, juntos con él. No. Mientras estemos en esa tierra, tenemos que tener conocedores de qué reino estamos perteneciendo. Y es más allá pues de solamente de tener esa salvación, sino que es una serie de paquetes que el Señor nos quiere dar a enseñar, de que no solamente somos como ángeles salvos, sino que también a qué derecho podemos tener nosotros de parte del reino de Dios. Igual pues tenemos que tener el conocimiento de que la palabra de Dios está estructurada, es una estructura del reino, porque en el reino consiste, es como un sistema de gobierno. Prácticamente lo que en la tierra está es una réplica de lo que hay en el reino de Dios. Entonces acordémonos que si es un gobierno, lo único que quien gobierna en el reino de Dios solamente es una persona, que es Dios. Entonces es un estado monárquico, o sea, porque la monarquía es que solamente una persona en la que gobierna, en la que dicta leyes y decretos y establece su propio reino. Entonces, y nosotros aquí en la tierra, a partir de que los griegos inventaron la democracia, entonces ya digamos quien establece un sistema de gobierno ya no es una persona, sino que la establece todo un pueblo. O sea, por eso es que hoy en día miramos que en cada país las personas votan por una persona. Entonces es el pueblo que decide quién va a gobernar el país. En cambio, en una monarquía no se establece que es un rey el que domina, digamos, toda esa ciudad. Entonces el reino de Dios es monarca, no es demócrata. O sea, no es democracia, no hay democracia. Esa democracia pues se la inventaron los griegos, obviamente, digamos, guiados por Satanás, ¿verdad? Porque acordémonos que aunque la tierra sea una réplica del reino de Dios, pero quien es el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces
¿Qué pasa en ese sentido? Que quien manipula los sistemas de gobierno en la tierra, pues es Satanás. Si realmente en esos gobiernos quienes deberían estar gobernando son los hijos de Dios, porque por derecho y legalidad los territorios de la tierra le corresponden a los hijos de Dios. Porque es una réplica del reino de Dios, y el reino de Dios le pertenece a los hijos de Dios. Entonces, tanto como digamos en el reino de Dios debería tenerse por derecho que los que gobernaran esta tierra fueran los hijos de Dios. Pero como realmente se le dio, digamos, la potestad a Satanás que sea él el príncipe gobernador de esta tierra, entonces quien actualmente pues gobierna es Satanás, y es el que dirige muchas veces a la mayoría, digamos, de los presidentes de los gobiernos, establecer sistemas conforme a lo que Satanás quiere que se gobierne en esta tierra. Por eso vemos que hoy en día hay gobernadores, y no nos vamos lejos, este gobernador de California, que él ha establecido que ya no quieren que en las escuelas los maestros le digan a sus padres, se identifica que su hijo pues tiene una tendencia, digamos, contraria a su origen de identidad. Entonces, esos sistemas de gobierno obviamente no son, digamos, dirigidos por Dios, porque Dios nunca va a estar en contra del origen y el diseño que él mismo estableció, sino que es Satanás con el fin de destruir, digamos, el origen de la humanidad, y digamos que fue creado por Dios. Entonces establece de que estos gobernadores se dejan influenciar por los sistemas que el mismo, digamos, Satanás establece, porque todos esos sistemas y todas esas leyes que establecen, digamos, que van en contra del origen del reino de Dios, es, digamos, hecho por Satanás. Entonces realmente, es donde realmente Dios quiere que conozcan el reino de Dios sus hijos, para que entiendan de cómo opera en los cielos, para que podamos nosotros ir ganando territorio, porque por heredad nos corresponde ganar territorios aquí en la tierra, porque si los tenemos ahí arriba en los cielos, nos pertenece también la tierra. Entonces, qué bonito fuera que teniendo el conocimiento, la luz del conocimiento, pues que en esos sistemas de gobierno pues permitieran que los hijos de Dios fueran los que gobernaran, porque entonces si un hijo de Dios gobierna un estado, digamos un estado o un país, entonces quien va a estar gobernando es nuestro Dios, porque es como Dios, porque un hijo de Dios es un mensajero, un embajador del reino que va a venir a establecer, digamos, los mandatos y las leyes que Dios ha puesto en su reino. Entonces, pero lastimosamente, digamos que hasta el momento pues son raros y contados, digamos, los que creen en todo presidente que ha llegado a ganar una elección y llegando al poder, pues poco habla de Dios. Prácticamente hoy en día son pocos. Y si a veces aparentan de que sí creen en Dios, pero es porque, digamos, la misma política y los mismos sistemas hacen de que en el momento por ganar, digamos, la simpatía y los votos, dicen creer en Dios. Y si ustedes se han fijado que cuando andan en épocas de campaña, se dejan que oran, digamos, unos, oran otros, y total que, pero ellos nunca se van a identificar con ninguna religión, mucho menos, digamos, se van a identificar con el reino de Dios, porque para ellos, pues, solamente su ambición es el poder. Y recordémonos que influenciado por Satanás. Entonces realmente es por eso de que el Señor pues quiere que sus hijos realmente conozcan de que el reino de Dios es un gobierno, digamos, y que toda una estructura y todos los sistemas, digamos, que existen en la tierra son los mismos sistemas que hay en el reino de Dios. Y todos los ministerios que hay, digamos, por ejemplo, aquí hay ministerio de salud, hay ministerio, digamos, por ejemplo, el ministerio de seguridad, y todos esos ministerios que hay en todas esas estructuras del sistema de gobierno de la tierra, pues existen en el reino de Dios también, porque es una réplica idéntica del reino. Entonces todo eso existe en el reino de Dios. Lo que pasa es que realmente
aquí las leyes y estatutos son cambiantes. Sin embargo, digamos que en cierto punto Estados Unidos en algunas, digamos, leyes son bien estrictos, o sea, son bien, como dicen, estrictos en el sistema de que pues defienden un poco, digamos, la parte de derechos que un ciudadano puede tener. Pero sin embargo, por otro lado, con otro tipo de leyes y decretos que dan, entonces votan lo que realmente es lo bueno, o sea, y impera más lo malo. Entonces, porque realmente quien ha venido ganando terreno ha sido el enemigo, a través de la influencia de las mentes de las personas que no dejan, digamos, de que realmente si ellos tomaran la ley, que es la palabra de Dios, y le establecieran esos sistemas, pues entonces la vida digamos, de todos los ciudadanos de cada país fuera diferente. No hubiera tanto, digamos, destrucción como la que hoy en día existe. Y pues, y realmente Dios pues realmente no tiene nada que ver con las religiones, porque Dios no es religioso. O sea, quien estableció la religión, prácticamente las diferentes religiones, fue Satanás. Y porque él es el que, digamos, el que domina las religiones. Él es el que mete las religiones para tener dividido al pueblo. Y la misma palabra dice que un pueblo dividido nunca prevalece. Entonces las religiones por eso existen, porque Satanás es la que va, digamos, estableciendo esas religiones a doctrinas de hombre y no a doctrinas de Dios. O sea, porque la única doctrina bien y verdadera es la palabra de Dios. Esa es la ley que nosotros, como es nuestra guía establecida en el reino de Dios, es la palabra de Dios a través de la Biblia. Y eso, digamos, es lo que Dios ha establecido y no hay otra. Ese, como digamos, por eso muchos no toman, digamos, el aprecio de lo que la palabra de Dios en la Biblia está establecido, porque, digamos, la ley del reino de Dios es la palabra de Dios establecida en la Biblia. Ese es nuestro principal tesoro para nosotros como hijos de Dios, el saberla entender, escudriñarla, y digamos que el Espíritu Santo nos venga a revelar. Uno viene descubriendo que es un gran tesoro, que es palabra de Dios revelada, digamos, a los hijos y hijas que estuvieron en la época del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y realmente, y eso, lo que Dios quiere es que nosotros cada día la escudriñemos y la guardemos como un tesoro en nuestro corazón. Porque la misma palabra de Dios dice que vendrán días en que ya, digamos, la palabra de Dios no va a poder ser, digamos, leída, no va a poder ser predicada, porque vienen esos tiempos. Entonces tenemos que volver, como dicen, en la senda antigua. Los antiguos, lo que hacían es que la palabra de Dios la tenían en su corazón y en su mente, digamos, porque si establecemos que al principio la palabra de Dios era escrita, nunca fue escrita. O sea, fue escrita después de que, digamos, los que la atesoraron en su corazón la fueron expresando de lo que tenían, inspirada por Dios a través, digamos, de la mente y el corazón de los, digamos, grandes hijos de Dios que estuvieron en el Antiguo Testamento. Porque no, digamos, en esa época pues nunca había papel y letras para que lo escribieran, todo estaba dentro del corazón y en la memoria. O sea, y fue inspirado a través del Espíritu Santo. El encuentro, digamos, ya cuando nosotros encontramos que el reino de Dios está dentro de la palabra de Dios, entonces para nosotros es un tesoro. Y créanme que no necesitan nada más, solamente encontrar ese tesoro que está allí dentro de la palabra de Dios, escudriñarla. Y cuando el Señor la viene revelando, obviamente uno viene descubriendo tantas maravillas de ahí que uno pues cada día tiene más como el deseo de seguir escudriñando hasta encontrar lo que cada día el Señor nos dice a través de la palabra de Dios. Porque realmente sabemos de que lo que se mueve en la tierra es una réplica prácticamente del cielo. Entonces, si nosotros aprendemos a escudriñar
vamos a aprender a caminar como que estuviéramos allá arriba en el cielo, estuviéramos aquí en la tierra. O sea, ya no nos enfocáramos más en todo lo que vemos, digamos, alrededor, más que enfocarnos en que realmente todo lo que podemos obtener aquí ya está escrito en el cielo, de que ya nos pertenece. O sea, todo lo que está en el reino de Dios ya nos pertenece. O sea, solo es que nosotros no sabemos identificar cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros, que ya están escritos, y traerlos a la tierra francamente, porque ya nos pertenecen, ya por ley, por haber, sido hijos y hijas de Dios por ley, ya nos pertenece. Solo está de que podamos escudriñar cómo poder traer todas esas riquezas del reino a la tierra, para que nosotros podamos, gozarnos, estar en la tierra en todo el tiempo que Dios nos permite estar, y así como gozarnos cuando ya pues nosotros ya estemos delante de la presencia del Señor. En cada área de nuestra vida hay una puerta para tener acceso, y hay 3 facetas como Dios nos revela a nosotros: como rey, como juez y como padre. Y lo vamos a confrontar con la palabra en Mateo 6, 9, 10. Si lo buscamos, Mateo 6, 9. Amén. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén, amén. Pues aquí nos dice, ¿verdad?, que cuando oramos, porque le dijeron los discípulos a Jesús: Padre, enséñanos a orar. Entonces Él les dijo: oren así, y les dijo el Padre Nuestro. Pero dentro del Padre Nuestro está en la parte que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, cuando nosotros le decimos venga tu reino, estamos llamando al reino de los cielos para que se establezca en la tierra. Y dice: hágase la voluntad como en el cielo, así como en la tierra. O sea, que si la voluntad de nuestro Padre es, todos los tesoros que están en el reino de Dios, y le decimos que nosotros, conforme a la voluntad del cielo, se haga también en la tierra, entonces estamos pidiendo que lo que tenemos ya en el reino de los cielos lo traigamos aquí y lo podamos gozar aquí en la tierra. Y dice, pues, cuando se establece, y para establecer una comunión con Dios, para poder, esta parte del Padre Nuestro, pues cuando nosotros le decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, es el momento en que uno lo tiene que alabar al Señor. Porque cuando le estamos diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos en ese momento haciendo la conexión entre la tierra y el cielo, y entonces, y cuando nosotros lo alabamos, o sea, es como que a usted le está diciendo cosas hermosas a una persona. Entonces, en ese momento de esa oración que nosotros estamos diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, entonces nosotros interrumpimos esa parte y empezamos como a halagar al Señor para que Él abra los cielos y pues encuentre favor y gracia en nuestra vida. Y después de que, cuando nosotros después de eso le decimos santificado sea tu nombre, ahí es en donde realmente nosotros tenemos que hacer la petición. Cuando estamos haciendo esa oración, hacerle la petición por la que estamos en ese momento delante de la presencia de Dios y orando el Padre Nuestro. Y cuando también le decimos venga tu reino y se haga tu voluntad, entonces ahí es en el momento en que nosotros tenemos que entregar todas las áreas de nuestra vida y ya podemos hacerle la petición, ya sea por nuestra familia, por nuestras finanzas, por nuestros hijos, nuestro trabajo y nuestra salud. Porque a veces las personas
Los religiosos más que todo rezan el Padre Nuestro como que fuera una plegaria, digamos, sin sentido, no le hayan sentido a esa oración, sabiendo de que realmente el Padre Nuestro, cuando Jesús dijo, oraréis así, entonces le estaba dando a entender a los discípulos que tenían que ellos, con el Padre Nuestro, establecer esa comunión directa con el Dios y abrir el reino del cielo para traer, digamos, el reino a la tierra. Entonces, eso es lo que verdaderamente el significado del Padre Nuestro, o sea, porque muchas veces las personas lo oran pero sin sentido, o sea, solo porque es una oración, digamos, que está en la Biblia y que los discípulos les dijo de cómo orar, pero realmente el significado, lo profundo, lo que tiene el Padre Nuestro, realmente es donde muchos, o sea, pasamos por eso, pues, que no logramos establecer en lo poderoso que es esa oración, o sea, que no es, digamos, solo una plegaria por orarla y solo por orarla, sino que es como, digamos, el contacto directo que nosotros tenemos para entre el reino del cielo y la tierra y poder traer todo lo que nos, digamos, el reino de Dios está establecido. Es ahí donde, digamos, el Señor pues nos enseña esa parte tan poderosa del Padre Nuestro. Y bueno, hay dos manifestaciones del reino. El reino de los cielos es el territorio de Dios y el reino de Dios es el gobierno de una persona, o sea que el reino de Dios es el gobierno de nosotros, o sea, si es nosotros por estar en la tierra, como dice la palabra de Dios, tenemos que cumplir, digamos, con las leyes y los gobiernos terrenales, pero nosotros, por ser ya identificados como hijos de Dios y hijas de Dios, nuestro gobierno es el reino de los cielos, es nuestro Padre, o sea, que nuestro gobierno no es este gobierno de la tierra, nuestro gobierno es el gobierno del reino de Dios, o sea, por ser hijos y hijas de Dios, realmente no es el digamos, y cuando el reino de los cielos es el territorio de Dios, entonces y somos hijos de Dios, ese territorio nos pertenece. O sea que el reino de Dios también nos pertenece, porque la misma palabra dice que nuestro hermano mayor es Jesús, y Jesús es el heredero de todo el reino de Dios. Entonces, pero por ser nosotros hermanos de Jesús, somos los coherederos. Entonces nosotros nos pertenece también el territorio de Dios, o sea que nos pertenece tanto, digamos, el reino de Dios es nuestro gobierno y el territorio de Dios también nos pertenece. Así que lo que a nosotros nos debe, digamos, interesar y abrir, digamos, nuestra mente y nuestro corazón y pensamiento es conocer el reino de Dios. Ahí es donde se establece todas las promesas, todo, digamos, lo que para los hijos de Dios está establecido. O sea, no hay nada más que conocer el reino de Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Es por la revelación. Por la revelación que el Espíritu Santo nos vaya dando conforme nosotros vayamos pidiéndole, digamos, la sabiduría y el conocimiento al Espíritu Santo. Él nos va a ir abriendo el entendimiento para ir comprendiendo todo lo que Él comprende el reino de Dios. Entonces, una vez nosotros ya tengamos bien establecido lo del reino de Dios, entonces es en donde nosotros ya vamos a ir saliendo de lo que hablábamos anteriormente en el tema de ser siervos a ser hijos de Dios. O sea que nosotros, como dice la misma palabra de Dios, somos cabeza y no somos cola. Entonces muchas veces las personas no salen de ser siervos porque no están abriendo el entendimiento de que realmente el reino de Dios es nuestro gobierno. Entonces, y como por ser hijos nos corresponde, digamos, el ya pasar a otro nivel, que ya no ser siervos, ser hijos de Dios, y entonces es donde Dios, conforme vayamos avanzando en el reino de Dios, nos va estableciendo un liderazgo. O sea, ya no vamos a estar siempre, digamos, en un nivel en el cual pues Dios no nos quiere tener
somos simples oyentes de la palabra de Dios, o sea, o simplemente, digamos, estar escuchando la palabra de Dios, pero y de allí no pasamos. No, el Señor nos quiere formarnos con un liderazgo, porque los hijos de Dios realmente tienen que ser capacitados y tener todas las herramientas para poder, digamos, ir ganando el territorio en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra tenemos que ir avanzando para ser, digamos, los embajadores del reino de Dios, de llevar el mensaje y expandir el reino de Dios a través, digamos, del conocimiento que van para otros, para que otros vayan abriendo ese conocimiento y, digamos, y así es como vamos a ir ganando el territorio del reino de Dios aquí en la tierra. Y pues y acordémonos que un rey tiene su cetro, y en la realeza el rey se sentaba se sienta en su trono, y cuando llega el pueblo entonces a pedir, digamos, alguna petición, pues el rey se han fijado a veces en las películas así de los reyes y todo eso, que está sentado en su trono en el gran palacio y están alrededor de ellos los sacerdotes y todos los que están, digamos, de su gobierno ahí, y a veces va entrando, digamos, del pueblo a hacerle peticiones, entonces, y conforme a como si el rey ve que realmente su petición es buena y es, digamos, conforme a mejorar, digamos, la vida de ese ciudadano, pues él inclina su cetro y le da, digamos, como el aval de darle positivo la petición que le da. Entonces, igual así es nuestro Dios. Dentro del reino de Dios, nuestro Padre, cuando vamos a la presencia del Padre, vamos a encontrar favor y gracia de parte de Él. Entonces, cuando Él ve pues que realmente nosotros vamos delante de su presencia, y las puertas pues se abren del reino para nosotros, porque vamos con un corazón, digamos, constrito y humillado delante de su presencia, o sea, porque sabemos que lo que Él escudriña en nuestros corazones y examina, digamos, cómo nosotros estamos en su caminar. Entonces, y Él pues encontrará favor y gracia a nuestra petición, a lo que nosotros estamos, digamos, pidiendo. Él moverá el cetro y abrirá las puertas para que encontremos ese favor y esa respuesta de parte del Señor. Así es como, digamos, nuestro Dios, digamos, concede, digamos, las peticiones a cada uno de nosotros, conforme, digamos, nosotros tengamos esa llave de acceso digamos, al reino de Dios para pedir al Señor. Y vamos a leer el Apocalipsis 1:6 para ver por qué vamos a encontrar ese favor y gracia delante del Rey. Apocalipsis 1:6. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Cuál es? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. O sea que realmente Él nos considera reyes y sacerdotes. O sea que realmente, aparte de, digamos, de ser hijos, también nos considera que somos reyes y sacerdotes, o sea que somos de su real sacerdocio, somos, digamos, de los que están alrededor del rey, o sea que y tenemos ese acceso al reino de Dios. Y también en Éxodo 19:6
Aleluya. Gracias. Amén. 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Entonces nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, gloria a Dios. Sabemos de que realmente pertenecemos a la realeza. Y cualquiera diría, no, pero ¿cómo que estos van a ser de la realeza si miren, no tienen, digamos, la sangre azul, como dicen? Pero ante la presencia de Dios nosotros somos de la realeza. Cualquiera que lo dude, pues realmente por en falta de discernimiento y entendimiento, pero nosotros sí tenemos que estar convencidos que somos de la realeza, del reino de Dios, y que realmente somos digamos, del grupo del reino del real sacerdote. Somos reyes y sacerdotes. Y eso pues, y cuando nos pregunta, está en la palabra de Dios, ahí dice, en Apocalipsis 1:6 y en Éxodo 19:6, que nosotros somos reyes y sacerdotes y pertenecemos a un grupo de reino de sacerdotes. O sea que no nos veamos que a veces somos insignificantes, o sea, o que nos queremos ver menos delante de las personas, si nosotros somos reinos, somos reyes y reinas de un reino que está establecido ya en el reino. Y entonces, la Biblia se trata precisamente de la teología del reino. Sabemos que aquí pues hay muchas teologías, y las teologías pues solo enseñan, digamos, la palabra de Dios como un libro, pero no tienen revelación. Todas las diferentes escuelas teológicas no le hablan de un reino de Dios, no le hablan, digamos, a través de la revelación del Espíritu Santo, cómo está establecido el reino de Dios. O sea, solamente le dan la enseñanza de que usted conozca la palabra de Dios, pero sin revelación. Entonces, por eso el Señor nos está instruyendo y nos está hablando de que conozcamos la palabra de Dios como la teología del reino. O sea, porque ahí es donde está realmente establecido toda la ley. Y la ley en la palabra de Dios está establecido por 3 puntos. Por un rey, un reino y una familia real de hijos. Y eso ya lo vimos en Apocalipsis y en Éxodo, que realmente son los tres puntos fundamentales que establece la ley de Dios. O sea, que realmente, y la teología del reino, que es la palabra de Dios, que existe un rey, existe un reino y una familia real de hijos y hijas. Entonces nosotros pertenecemos a la familia real de hijos y hijas. Somos sacerdotes de un real sacerdocio y de una familia de sacerdotes. Y ese es el propósito del reino de Dios, establecer ese gobierno y ese dominio. O sea, que nosotros podamos dominar lo que nos pertenece en el reino de los cielos aquí en la tierra. Y porque Dios es un rey y es un gobernante. Entonces, y nosotros estamos bajo el dominio de Dios, que es nuestro rey, y bajo el dominio del gobierno establecido en el reino de Dios a través de la ley, que es su palabra de Dios. Y es en donde realmente nuestra guía, nuestra brújula, donde no nos podemos perder. O sea, que realmente esa es la guía para que nosotros podamos llegar a establecer, digamos, lo que nos pertenece aquí en la tierra, ir ganando pues lo que ya por ley nos pertenece, que somos, digamos, reyes y sacerdotes, tanto en el
reino de Dios como aquí en la tierra. Y no somos más en cualquier cosa. Realmente cuando vamos nosotros escudriñando la palabra de Dios y conociendo el reino de Dios, pues tenemos que estar seguros y con esa seguridad diciendo de que realmente somos hijos y hijas de Dios. Y a veces todavía hay, digamos, cristianos que todavía se ponen, digamos, tímidos, y lo que les decía la vez pasada, que se victimizan, que son siempre inútiles, que no, o sea, que todo lo que nos pertenece allá arriba en los cielos es de llamarlo, traerlo para que podamos establecer aquí. Y por eso el Señor nos quiere que conozcamos el reino, para que nosotros cumplamos esa misión como ciudadanos del reino, digamos, como hijos, como sacerdotes, como reyes y como embajadores. Porque ya cuando el Señor nos capacita y nos da todas las herramientas, entonces en donde ya como, digamos, el rey nos manda a cumplir una misión para ir expandiendo el reino de Dios conforme nuestro llamado, conforme ya, digamos, nuestro propósito, pero Dios nos va capacitando para eso, porque realmente tenemos que conquistar y expandir el reino de Dios, porque no es posible que Satanás siga avanzando, digamos, apoderándose de los sistemas de gobierno y de que engañando digamos, a muchas personas, porque como él es el rey también del entretenimiento, que a veces, si ustedes se fijan hoy en día en las redes sociales, cualquier cosa que una persona que pone Satanás, hasta hacer cualquier, digamos, broma así, pero es que Satanás domina tantas las mentes de las personas y a eso le dan miles de views y los hacen hasta famosos en las redes sociales. Pero vamos a que realmente alguien hable de la palabra de Dios y haga, digamos, de su testimonio de las maravillas que Dios hace. Pero eso ni siquiera tiene mucho view, o sea, ni lo hacen famoso, porque el enemigo está tan enfocado en envenenar las mentes de las personas, en que no conozcan realmente su identidad, su propósito, su llamado y quiénes son realmente en el reino de Dios. O sea, y es donde les decía que el 90% lastimosamente de las personas mueren sin conocer eso, sin conocer realmente que a lo que han sido llamados, a qué pertenecen al reino de Dios. Lastimosamente pues se dejan llevar por, y que muchos pues realmente también la religiosidad no les abre el entendimiento, y tampoco, digamos, los que son líderes, muchos pastores no quieren aprender del reino de Dios, o sea, porque se dejan llevar por las teologías de hombres y no por la teología del reino, que es revelada a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, o sea, y eso es lo que hace de que también, digamos, venga un reino dividido. O sea, y la religión, eso hacen, dividir al pueblo y confundir al pueblo, realmente confundir a los cristianos. Por eso hoy en día pues realmente hay mucha gente que no quiere saber nada de la religión, no quiere saber nada del evangelio, porque han caído, digamos, en manos de personas que en vez de, digamos, llevarlos al camino correcto, los han confundido o se han aprovechado de ellos. Entonces, pero gloria a Dios le damos al Espíritu Santo, porque Él en su amor pues nos está enseñando a cada uno de nosotros conocer más allá de lo que realmente, digamos, cualquier religión está desenfocando a su pueblo, y el Espíritu Santo nos está enfocando en el camino correcto. Bueno, hasta aquí me ha dado el Espíritu Santo, y que Dios me le bendiga, y vamos a cerrar con una oración.